Lenguaje. Segundo grado. Estructura de textos narrativos y la noción de párrafo. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Buenos días, niñas y niños. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Aprendamos en Casa. Es su clase de lenguaje de segundo grado, donde este día veremos el tema los textos narrativos. Inicio, desarrollo y final. Sí, bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de su programa Aprendamos en Casa, donde siempre nos hace muy felices atenderles. Sí, hola niñas y niños, sean bienvenidas y bienvenidos. Muy bien, Leslie y Dani. A propósito, ¿ustedes saben cuál es el sonido que hace la serpiente? La serpiente. Ajá. Es así. Es Ujú. con la letra S. Así es. Sí. Muy bien. Y ahora les quiero mostrar una imagen. Veamos a continuación y me dicen lo que observan. Adelante, maestra, queremos ver. Muy bien. Ajá. Es una serpiente haciendo... Así es. ¿Y alguna vez ustedes han visto un encantador de serpientes? Sí, los encantadores de serpientes son los que tocan Ajá. una flauta y la serpiente sale de una olla bailando, ¿verdad, maestra? Así es, Dani. Tienes toda la razón. Sí, Dani, tú haces el sonido de la flauta y yo seré la serpiente. Sí, vaya. Qué divertido, Leslie y Dani. ¿Y Sí. saben qué? A continuación veremos un cuento que justamente se llama El encantador de serpientes. Suena muy misterioso, pero dan muchas ganas de escucharlo. Sí, me da curiosidad conocerlo. Así es. Qué bueno que estén atentos y atentos. El encantador de serpientes es un cuento y los cuentos son narraciones que tienen uno o varios personajes y además tienen 3 momentos: el inicio, el desarrollo y el final. A continuación vamos a ver el cuento y escucharemos las diferentes partes del cuento. Veamos. Uy. El encantador de serpientes. Rag era un encantador de serpientes y vivía en un pequeño pueblecito cerca de Delhi, la gran ciudad. Él y su mujer, Akba, eran muy pobres porque en el pueblo nadie les daba una moneda por ver a Rag haciendo bailar a la serpiente. Un día, Rag decidió probar suerte en la ciudad. Se levantó muy temprano y caminó varios kilómetros hasta llegar al centro de Delhi. Allí colocó la vasija con su serpiente y empezó a tocar suavemente la melodía con su flauta. Poco a poco, la tapa de la vasija se fue abriendo y apareció la cabeza de una serpiente venenosa moviéndose de un lado para otro. La gente que pasaba miró alucinada el baile de la serpiente y les gustó tanto que empezaron a tirarle montones y montones de monedas. Al final del día, Rag había hecho una gran fortuna y se fue corriendo hacia su casa para explicárselo a Akba. Pero lo que no sabía es que unos ladrones le habían visto con todo su dinero y le estaban siguiendo para quitárselo. Cuando Akba vio todo el dinero que había conseguido su marido, se puso muy contenta porque podrían comprar una casa más grande y comer cada día. Rag decidió que el día siguiente volvería a Delhi a ver si podía conseguir más dinero y hacer realidad los sueños de su esposa. Los dos se fueron a dormir muy contentos, pero Akba pensó que sería mejor guardar el dinero en una vasija y dejarlo en el desván. Cuando iba a guardar el dinero, pensó también en lo importante que era la serpiente, ya que gracias a ella habían conseguido todo ese dinero. Así que decidió dejar la vasija de la serpiente también en el desván. Mientras dormían, los ladrones entraron en la casa
y empezaron a buscar la vasija con las monedas. Entraron en el desván y sin pensarlo, cogieron la primera vasija que encontraron y se fueron corriendo, orgullosos de su botín. ¡Qué susto se llevaron al abrirlo y ver que dentro había una serpiente venenosa! Tiraron la vasija al suelo y se fueron corriendo. Cuando Agba se despertó, fue al desván. Allí vio que solo había una vasija y se enfadó muchísimo, pensando que les habían robado el dinero. Pero descubrió que todo el dinero estaba en su sitio y que se habían confundido con la vasija de la serpiente. ¿Cómo se rieron ella y Raj pensando en el susto que se habrían llevado los ladrones? Raj cogió su flauta y empezó a tocar. Y así, la serpiente bailando regresó a su sitio. Fin. Muy bien, Leslie y Dani, ¿les gustó el cuento? Sí, mucho. Qué bien, y en casa espero que también hayan estado muy atentos y atentos. Porque a continuación vamos a responder algunas preguntas. Quiero que me ayuden, Leslie y Dani. Sí. Estamos atentos. Bueno, vamos a ir proyectando cada una de las preguntas y Leslie y Dani me ayudarán a responder. Pero en casa, niños y niñas también pueden poner atención para ir respondiendo a las preguntas de su guía. Muy bien. ¿Por qué Raj tuvo que ir a trabajar a la ciudad? Yo sé, Ajá. Leslie. Muy bien, adelante. ¿Yo o tú? Yo, vaya. Eran muy pobres porque nadie les daba una moneda. Ah, muy bien, Dani. Y a ver, ¿por qué se alegró Agba al ver todo el dinero que había conseguido Raj? Yo. Ajá, Leslie, dinos. Porque podría comprar una casa más grande y comer cada día. Sí, muy bien, Ah, excelente, muy bien. Número 3. ¿Por qué la gente quedó sorprendida al ver el baile de la serpiente? Ah, porque la tapa de la Ajá. vasija se fue abriendo y apareció la cabeza de una serpiente venenosa moviéndose de un lado para otro. Y eso para ellos era algo novedoso. Así es, muy bien, Dani. Y ahora vamos a ver la pregunta número 4. ¿Les parece buena idea que Agba dejara la vasija del dinero y la vasija de la serpiente en el desván? Yo pienso que quizás no. Hubiera sido mejor idea en un lugar escondido, donde no pudiera ver nadie. Muy bien, que fuera más seguro, ¿verdad? Sí. Sí es. Muy bien, Dani. Vamos a ver la última pregunta. Sí. La pregunta número 5. ¿Cuántos párrafos tiene el cuento? Veamos. Vamos a Ajá. contar. Contemos. 1, Ajá. 2, 3, 4, Ujú. 5, 6, 7, 8 y 9. Muy bien, excelente. Nueve Gracias párrafos. por ayudarme a responder a estas preguntas. Y ahora también les quiero comentar que un cuento lo podemos empezar de diferentes maneras. Por ejemplo, podemos decir, había una vez, o hace mucho tiempo, o en un país muy lejano, por ejemplo. Sí. Ajá. Cuando mi abuelo me cuenta un cuento y me dice, hace mucho tiempo. Y a mí Bien. me gusta decir, colorín colorado, este cuento se ha terminado. Para Muy ponerle bien. fin al cuento. Esas que ustedes acaban de mencionar son partes del cuento. Y por eso, a continuación, vamos a ver el siguiente ¿Sabías qué? Con las diferentes partes del cuento. Veamos. Veamos. Señor poeta, quiero que me diga algo. A ver, dime, ¿qué quieres? Es que fíjese que como usted nos cuenta varias historias, Ajá. quería preguntarle algo de los cuentos. Ah, los cuentos. Vaya, esto se va a poner interesante. Dime. Quiero que me explique cómo escribir un cuento. Vaya. Pon atención y así podrás escribir uno. Para comenzar, un cuento podemos usar frases como había una vez, érase una vez, en un lejano país. ¿Qué te parece? ¿Tienes una favorita? Todas son mis favoritas. Pero, ya sé, escribiré un cuento con cada frase. Ajá. A ver, sígame contando de los cuentos. Vaya, está bien.
Luego de esa frase, ya puedes presentar los personajes, el lugar donde se desarrolla la historia y también presentar un problema. Eso es el inicio. Ah, entonces si sigo estos pasos, lograré que lean todos mis cuentos. Y así les gustará leer y leer más. Así es. Y recuerden que en el cierre del cuento se debe de solucionar los problemas. Señor poeta, le agradezco mucho. Ahorita me pongo a escribir todos mis cuentos. Muy bien. Entonces, si vas a escribir un cuento, ten en cuenta 3 frases. Ujú. ¿Cómo empieza el cuento? ¿Qué sucede después? ¿Cómo termina el cuento? No te olvides compartir con tu familia. Gracias, señor poeta. De nada. Muy bien, Leslie y Dani. Y después de este ¿sabías qué? Les quiero comentar también que el cuento es una narración. Y toda narración tiene párrafos. Ajá, como los párrafos que vimos en las preguntas del cuento, ¿verdad? Sí. Los párrafos son un conjunto de oraciones como un bloque que inicia con una letra mayúscula y termina con un punto y aparte. Ah, Así ya es. entendimos. Muy bien, y ahora también quiero desarrollar la siguiente actividad y quiero que pongamos mucha atención para poder hacerlo en casa. Sí, está bien. Muy bien, niños y niñas. Adelante. Para el siguiente ejercicio, leeremos de nuevo el cuento El encantador de serpientes. Ahora marca el inicio del cuento con el color rojo. El desarrollo con azul. Y el final con verde. Ahora contamos cuántos párrafos corresponden al inicio, cuántos al desarrollo y cuántos al final. Ahora lee y escribe en tu cuaderno de lenguaje las siguientes acciones y escribe a la par si corresponden al inicio, desarrollo o final del cuento. La tapa de la vasija se fue abriendo y apareció la cabeza de una serpiente venenosa moviéndose de un lado para otro. Desarrollo. La gente del pueblo ve a Raj haciendo bailar a la serpiente. Desarrollo. Allí vio que solo había una vasija y se enfadó muchísimo, pensando que les habían robado el dinero. Final. En el pueblo nadie daba una moneda por ver bailar a la serpiente. Inicio. Antonieta, y después de este ejercicio se me ocurre, ¿por qué no creamos nuestro propio cuento? Sí, a mí me gustaría mucho hacer ese ejercicio. Me gustaría hacer un cuento sobre dinosaurios. Excelente, Leslie y Dani, esa es muy buena idea. Y en el caso de los dinosaurios, Dani, serían los personajes de tu cuento. Sí. Para eso vamos a crear entonces nuestro propio cuento. Y los niños y niñas en casa vamos a estar muy atentos para que también podamos escribir nuestro propio cuento. Paso 1. Inventa los personajes. Vaya, los personajes serán Super Dino, Tina Rex y Abuelo Dino. Paso 2. Decide el lugar donde quieres que se desarrolle la historia. La historia se desarrollará, vamos a ver, en una isla. Vaya, ahora vamos con el paso 3. Piensa en las acciones o hechos que presentarás en tu cuento y escríbelas. ¿Cómo empieza el cuento? Pues vamos a ver, empieza en que los superdinosaurios llegan a la isla. ¿Qué es eso? Vamos El a ver. abuelo, El abuelo. Super Dino. Sí, ahí está. ¿Qué sucede después? Pues que todas las plantas de la isla se secan poco a poco y la isla se queda sin comida. Ay, qué triste. ¿Cómo termina el cuento? Pues termina en que los superdinosaurios convencen a todos los habitantes de la isla para cuidar de ella,
y ser cuidadoras y cuidadores del medio ambiente. ¡Eso! Muy bonito el final. Muy bien, niños y niñas. Ha sido un gusto compartir con ustedes en esta teleclase. Sí, yo estoy muy feliz, muy contento de haber estado aquí con ustedes. Sí, una clase muy divertida. Así es. Así que nos vemos a la próxima en su programa. ¡Aprendamos en casa! Hasta la próxima. ¡Adiós!